unas reflexiones y de alguna manera intentar suscitar reflexiones también por vuestra parte para ver cómo podemos hacer un desarrollo sostenible de nuestra agricultura. Están apareciendo problemas permanentemente con la sostenibilidad, la calidad alimentaria, las exportaciones, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto, el agua, el regadío, va a ser una base fundamental para esta producción agraria. Que os voy a contar a vosotros que vivís en una zona en donde si no hubiera agua de la que ni siquiera llueve, pues esto sería un desierto. Entonces, voy a contaros un poco rápido estas reflexiones y luego me gustaría que pudiéramos reflexionar juntos, intercambiar opiniones, si os parece bien. Os estoy tuteando y me gustaría que nos tuteáramos. Esto es una técnica que utilizamos o una costumbre en España porque da señal de proximidad. Y yo lo que quiero es que nos sintamos con un foro de debate, de opiniones, que creo que es lo más enriquecedor. Yo os voy a dejar la presentación para que el que lo quiera después lo pueda tener y no tiene por qué tomar ninguna nota. Se me ocurre que habría que empezar hablando del regadío como actividad para el desarrollo sostenible y si es sostenible o no el hecho de que ya sea regadío. Bueno, en muchas circunstancias los que tienen planteamientos ecologistas un poco estrictos dicen que el agua hay que dejarla correr. Cualquier actuación sobre el agua de alguna manera estamos alterando el ciclo natural. Yo creo que eso es una exageración que podemos utilizarla con racionalidad, pero vamos a reflexionar sobre ello. Regar no es lo mismo que echar agua al suelo o al cultivo. Regar es conocer un proceso y manejarlo, como todos los procesos. Por eso creo que es importante hablar del manejo del riego y qué es el riego. Ni que decir tiene que es un proceso en evolución y hay que conocerlo cada vez mejor y por tanto algunas reflexiones de hacia dónde va la investigación, el desarrollo y la aplicación. Un proceso como el regadío que tiene millones de años, pues de alguna manera hace falta ver nuevas tecnologías y cómo las puedo aplicar a la realidad de cada momento, a las necesidades de cada momento. Y eso es precisamente lo que pretende la modernización o actualización de técnicas de riego acordes a las necesidades de cada momento. Estas nuevas tecnologías están en permanente evolución y hay que seleccionar la más adecuada para cada situación que queremos, resolver o mejorar. Bueno, la primera pregunta es si el regadío contribuye o no al desarrollo sostenible y es una actividad como tal. Pues yo creo que, no sé si por aquí ocurre, pero en España y en Europa hay quien piensa que la agricultura es el enemigo número uno del medio ambiente, porque consume agua, se utiliza, lo estropea todo. Qué lástima si no hubiera agricultura, si no hubiera regadío. No seríamos capaces de alimentar a la población mundial, porque, no sé si sabéis más o menos, pero no llega ni al 20% de la superficie agrícola que se riega, pero produce más cerca del 50%, 45-50% de la producción agraria. Con lo cual, si no hubiera regadío, no habría alimentos hoy para toda la población. Por tanto, creo que es importante el agua, una señal de riego, regadío no tiene una uniformidad o de un sistema producir alimentos, sino también una función social. Esta sería la herramienta, el modelo que ayuda a la gestión del territorio para buscar el óptimo económico de cada migración de una explotación agraria, muchas formas de vida. Esta sería la herramienta que le hemos generado de alguna manera la Consejería de Agricultura. El regadío ayuda a los regadíos, no sé si veis un país en la misma agua, todo esto en Castilla-La Mancha. Pinchamos a un punto de población, es como Google, eso sería, y además la parcela del agricultor. Podríamos contestar a toda la información
agricultura es el enemigo número uno del medio ambiente, sistemas de riego, diciendo que a lo mejor es al revés. Y ya lo último, El agricultor lo que ya es el primer defensor del medio ambiente porque vive en ese medio y no le gustaría dejar de vivir en ese medio. biomasa. Es verdad que a lo mejor tema algunas de cosas los modelos conocemos y no son ya totalmente pero mejorémoslo. Bueno, y creo que es una inquietud generalizada. Yo lo he visto aquí. Ya hemos hablado con algunos agricultores, algunos de ellos están por aquí en la primera fila, yo lo que siento y de alguna manera ellos quieren saber, aprender, mejorar. Ayudémosles, porque la actividad del regadío es una actividad sostenible, pero todos tenemos que mejorar. A continuación vamos a pasar con dos preguntas que tenemos del público presente. La primera es: ¿qué gestión hídrica moderna aconsejaría usted para que sea sostenible a largo plazo? ¿Qué equipos y avances tecnológicos utilizaríamos para que no exista degradación del suelo, agotamiento del recurso de agua? Pero es, bueno, la gestión hídrica tiene que partir de un inventario de recursos. Estos tienen que haber ejemplares incluiría un modelo agronómico que de alguna manera ayuda a que no todo el mundo vaya no solamente recursos, sino de los recursos renovables, a colapsar. Y un plan hidrológico que diga las extracciones de esos recursos renovables, el regadío, y que cada usuario sepa el agua que tiene que ser económicamente viable. Eso es una utopía, pero así lo hacemos en España. Es más, esta modernización, estas nuevas técnicas, son diseñados, además de decir, tiene que la realidad, porque es 1.000 kilómetros cuadrados, tiene que ser socialmente aceptado, no se puede imponer esa cantidad de estudios y ambientalmente sustentación. Digo, estamos hablando de 160 kilómetros, va a venir el agua que tiene como consecuencia de derechos, un conocimiento y un buen uso de estos medios, hay un desequilibrio y regadío. Entonces hay que hacer acuerdos dependiendo de quién vaya a pagar esa modernización interesada en sacar el uso del agua, controlar pero el agua de alguna manera hay que tenerlas en cuenta. Cada cultivo, porque hay una importancia social que no puede ser de riego, que crea empleo y ayuda al mantenimiento de la renta del mundo rural. Que si no tenéis hecho fija la población de los derechos de uso del agua de los agricultores, mejora la calidad de vida, el que tiene agua divide, por tanto permite que nosotros ya hemos puesto el ejemplo de que todos los derechos de uso del agua también tiene una importancia medioambiental es de las regiones limítrofes, ayuda a mantener la si os habéis dado una vuelta, los recursos nacionales, siempre hay una diversidad de flora, recursos, de fauna, ¿no? Hacer cuanto antes ese reparto que garantice la viabilidad de las explotaciones agrarias con agua, por la restauración forestal y racionalizar lucha contra la erosión y la desertificación. No puede ser que una hectárea de la comparación donde hay vegetación y donde hay vegetación, porque no los reactores de dicho sería que haya erosión hídrica, no sé si eólica, porque haya lo que es cierto y verdad. ¿Qué equipos y avances tecnológicos utilizaríamos para que no exista degradación del suelo y agotamiento del recurso? Entonces menor, pero el mantenimiento de la población en el medio rural, los caudales a las parcelas, y intentar que ese modelo que ayuda a la toma de decisiones en el manejo de riego por superficie. En la agricultura, la alternativa puede ser riego por goteo. De lo que yo en zonas áridas y semiáridas, caña de azúcar para la del la viña, etcétera. Y por tanto, ahí de alguna manera conocer muy bien las técnicas de riego. La demanda de agua es creciente, porque para eso hay que formar a los técnicos y los prioritarios tiene que ser, creo que con eso conservaríamos el suelo, pero en medio ambiente haríamos el consumo pequeño de agua de los cultivos y por tanto ya se adelanta el uso del agua y eso no para también muchos errores de contaminación en el pasado. Si eso no lo hacemos bien, estamos lavando el suelo, salpicando por eso nos contaminando el suelo de 20 años. Europa se está planteando un gran agradecemos su participación en mantener y conservar el medio ambiente. Hoy no se puede plantear ninguna iniciativa en Europa que no vaya a la sostenibilidad y a la conservación del medio ambiente. Entonces, cada vez la normativa europea nos obliga a reservar más agua para conservar el medio. Si lo unimos a un incremento de demanda urbana y también industrial, se pone de manifiesto que como en el ciclo hidrológico el agua disponible más o menos como media
unido a las variabilidades y de alguna manera la disponibilidad unido a una mayor demanda hace guerras por el agua. ¿Vale? ¿Cómo queda el de uno? Las políticas agrarias de la Unión Europea establece dentro del marco de la Directiva Marco del Agua que el regante debe ir haciendo frente a los costes asociados al uso del agua para evitar el mal uso. Hay que reducir lo posible el impacto ambiental y, sobre todo, si queremos conseguir lo anterior, tenemos que buscar mecanismos para ayudar al agricultor a hacer un uso eficiente del agua y del resto de medios de producción, en donde para comunicar con los usuarios. Este es un pequeño ejemplo de la implicación de un técnico con un usuario, que es el agricultor, que están tratando de mejorar, conocer el sistema de riego en su explotación. Y ante la situación que hemos planteado, las administraciones deben poner en marcha medidas que maximicen el potencial económico y social de los recursos hídricos disponibles. Tienen que asegurar el proceso agroalimentario, la alimentación, digamos, del suministro de productos para el suministro agroalimentario, mejorar la modernización de regadíos y establecer los regadíos donde sea posible y económicamente viable. Y una idea fundamental: tenemos que buscar mecanismos de ayuda a la formación e información de los regantes para que de alguna manera su actividad sea sostenible y cumplamos un poco lo que estábamos diciendo. Para ello necesitamos apoyar en la optimización del consumo de agua y del resto de medios de producción, ayudar a que la regadía sea una actividad sostenible y de alguna manera ser cómplices de que es una labor de todos si queremos conseguirlo. Voy a dar algunos datos de lo que pasa en España. No sé si os podéis imaginar que España está al sur de Europa y se nos juntan todos los problemas del uso del agua. Vamos a tener zonas donde llueven 2.000 milímetros al año y otras donde llueven menos de 200 milímetros al año. Y el agua es un recurso estratégico con un montón de conflictos que ahora tenemos que tratar de conseguir resolver. Todas las manchas verdes es donde tenemos los regadíos en las proximidades de los grandes ríos. A veces cuando hablo de grandes ríos de España se ríen cuando vengo por aquí a Brasil, Argentina o por ahí. Aquí no he visto ningún gran río todavía, pero porque esos son ríos, no lo que tenemos nosotros ni lo que he visto por aquí. Pero bueno, aquí tenéis un poco la evolución de los distintos sistemas de riego. Riego por gravedad, que hemos llegado a tener en 1980, teníamos el 80% de los regadíos de Castilla-La Mancha, de España, 3,8 millones de hectáreas, aunque en realidad son 3,5, pero supone solamente el 19% de la superficie agraria, aporta el 60% de la producción agraria nacional y consume el 80% del agua, pero es 6 veces más productivo que el secano, como media, porque en algunos casos es 100 veces más productiva que el secano y en otros es 3 o 4. También consume 3 o 4 veces más de red. Bueno, en definitiva, hemos pasado de un riego por superficie o por gravedad que se va disminuyendo a un riego por goteo que va aumentando. Nuestro problema es la cada vez menor disponibilidad del agua para la agricultura y una demanda insatisfecha. Esto va a explicar un poco el por qué hemos elegido un modelo de evolución del regadío hacia el riego por goteo, tratando de maximizar
la productividad de cada metro cúbico de agua. Pero vamos a ver que tiene algún pequeño problema, que no es tan pequeño. Hemos pasado de utilizar un sistema que no consume energía a sistemas por aspersión y por goteo que consumen energía. Y nos encontramos en este momento en una encrucijada un tanto curiosa. Con la crisis, el precio de la energía eléctrica en España se ha disparado. Algo así como el doble de lo que teníamos antes. En los últimos, pongamos, de 6 años, no más. Con lo cual, la estrategia se nos ha vuelto un poquitín en contra. Esperemos que aquello vaya mejorando. Y cuando vienen los problemas, se empieza a hablar del ingenio. Y estamos dándole vueltas a ver cómo podemos conseguir mejorar todo esto. Bueno, esto es un poco más datos. ¿De dónde nos viene el agua? Fundamentalmente es superficial, pero también tenemos 943.000 hectómetros cúbicos de aguas subterráneas. Hay zonas como Castilla-La Mancha, como vais a ver ahora, que todos son aguas subterráneas. ¿Ok? A ver, adelante. Bueno, el siguiente paso sería, ¿qué es regar? Es aplicar el agua que necesita el cultivo en cada momento para tener una actividad sostenible. No es echar agua así como así. ¿Qué significa eso de echar agua así como así? Pues yo a un cultivo le puedo dar 16.000 o 20.000 metros cúbicos por hectárea. Pero, vale, lo siento. A lo mejor con 6.000 tiene bastante. Este es un poco lo que queríamos reflexionar aquí. Bueno, aparece ahora, no sé por qué no aparecía al principio, se me ha olvidado. ¿Dónde está Castilla-La Mancha? ¿Dónde está Albacete? Está por aquí. Y dentro de Europa. Y la utilización del agua para del riego implica que el regante, que es el que tiene que utilizar, pues necesita una concienciación previa y unos mínimos incentivos económicos. Bueno, los incentivos económicos es un añadido, pero una concienciación previa, sí, porque normalmente cuando uno está usando un recurso cree que lo está usando bien y por supuesto lo mejor que sabe. Y habría que ayudarle. Los incentivos económicos sería un poco cómo ayudarle a hacer. Tiene que conocer y controlar los principales factores que condicionan el proceso de aplicación de agua. Por ejemplo, aquí he visto que tenéis sobre todo riego por gravedad o riego por superficie. Lo que no sabemos es si se está manejando adecuadamente o es mejorable. Si yo estoy echando mucha más agua de la que sería razonable para el cultivo que sea, estoy lavando fertilizantes, estoy estropeando la calidad del agua y estoy perjudicando al cultivo y al agua que drena, aunque lo pueda utilizar aguas abajo. Si yo estoy utilizando un riego por goteo, más vale que aprenda a cuál es el proceso y qué parámetros tengo que conocer y controlar para que aquello sea un éxito, porque si no, puede ser el fracaso más absoluto. Después de haber hecho una inversión, se me estropea el sistema. Requiere un poco más de conocimiento que el riego por gravedad, pues menos arriesgado. Lo mismo pasaría con otros sistemas. Insistimos otra vez en qué le hace falta a la utilización del agua del regadío. Pues la formación y la información del usuario, del regante. Para eso necesitamos ayudarle a programar los riegos, a manejar el agua de riego. Los servicios de asesoramiento, entre otras cosas, van a intentar echar una mano en este sentido. Una responsabilidad de los técnicos. Esta mañana hablábamos de cómo podemos mejorar nuestra situación de regadío, de uso del agua, de nuestra agricultura. Decíamos, pues entre otras cosas, formando a buenos técnicos en las universidades que estén preparados para los retos que supone el mejorar las tecnologías, los usos, los distintos métodos de riego. Pues el diseño es una responsabilidad del técnico y la conservación de sus instalaciones y el manejo del regante. Tenemos que formar, ayudar a los dos en este proceso. ¿Qué problemas tiene el regadío en este momento? Pues necesita incorporar nuevas tecnologías que nos ayuden a mejorar el uso de los recursos, fundamentalmente el agua, la energía, los fertilizantes, etc.
cualquier actuación que hagamos en el regadío implica que vayamos de la mano del regante. Esto ya me da un primer mensaje, y es: la universidad, las administraciones y los regantes deben ir de la mano. No podemos estudiar, conocer, investigar y no transferir al usuario final, que es el regante, lo que estamos haciendo, porque es la única manera de rentabilizar eso. Eso lo vamos a aplicar a cualquier proceso productivo, pero en este caso sería fundamental. Hay que buscar la mejor solución. En este caso, casi todo lo que tenéis aquí, que yo he visto, fundamentalmente es riego por gravedad y también algunas nuevas instalaciones de riego por goteo. Bueno, hay que preguntarse cuándo y cómo y por qué hace falta. No sé si se ve muy borroso, no sé si es de la presentación o del... Yo lo veo un poco borroso, pero bueno. Hay que buscar el óptimo económico según los condicionantes de suelo, de clima, de disponibilidad de agua, de cultivo, etc. Y ahí está la responsabilidad de los técnicos, que tienen que, de alguna manera, conocer estas técnicas a aplicar. Habíamos dicho que queremos hacer reflexiones sobre la investigación. Podemos decir, no, si lo que ya está publicado es suficiente, pues la verdad es que en el regadío no puede ser, porque el regadío requiere una investigación cercana a la realidad donde quiere actuar, y sería una de las clases fundamentales que tendríamos que tener en cuenta. Estos son datos de España que no podemos prescindir del regadío, porque, habéis visto antes los datos, tenemos una grandísima variabilidad climática, de media 650 milímetros, pero habéis visto que variamos entre 2000 y 200. El desarrollo de nuevas tecnologías tienen que ir hacia racionalizar el consumo de agua, tienen que ser adaptadas o adaptables a la situación y realidad de los usuarios, y la investigación es imprescindible que se realice en el entorno climático, edáfico y de cultivos y de costumbres de donde se va a aplicar. En este caso, es necesario generar suficiente investigación propia. Y he puesto ahí el tema de quinoa como uno de los cultivos que pueden tener un gran interés y que de alguna manera habría que buscarle la optimización de todos los medios de producción, incluido el regalo. Una información fundamental para racionalizar el manejo del riego sería disponer de una estación meteorológica y como base para que con los datos climáticos pueda calcular la evapotranspiración de referencia del cultivo y el consumo diario de cada cultivo. Esto ayudaría mucho a programar los riegos y racionalizar el regadío, en definitiva. ¿Hacia dónde va la investigación de presente y de futuro? Hacia el análisis de la demanda evaporativa, a conocer cada vez mejor la demanda evaporativa de los cultivos, hacia el uso de cantidades limitadas de agua y cómo responde el cultivo a estas cantidades limitadas de agua. Es lo que llamaríamos el riego deficitario y el riego deficitario controlado. Habéis visto que hemos dicho que el agua en la agricultura cada vez es menos disponible, en menor cantidad, y cada vez hay mayor demanda. La única solución que tenemos es sacarle el máximo de rentabilidad a cada metro cúbico de agua. Eso lo conseguimos con el riego deficitario controlado. Se está haciendo mucha experimentación en España, por supuesto, y en otros países, con modelos y con respuestas que me dan el óptimo económico de cada cultivo en función de la cantidad de agua que yo aplico. Hay que mejorar el proceso de aplicación y la uniformidad de distribución del agua para reducir costes, para reducir el consumo de agua y disminuir el impacto ambiental de ese regadío. Hay modelos de ayuda a la toma de decisiones en esta línea que de alguna manera nos pueden permitir avanzar más deprisa en el tema. Hay técnicas que se utilizan para otras cosas. Hablabas de los drones ayer, el tema de la detección
a nivel general también, así como los sistemas de información geográfica que permitan tener un inventario de estos regadíos como elemento de gestión. La gestión del regadío entonces es un tema importante, no solamente las infraestructuras y el manejo. Aquí tenéis un ejemplo de lo que estamos haciendo en nuestro acuífero, que ahora vais a ver que es la base de la producción económica de nuestra región, en donde la teledetección juega un papel fundamental para identificar los cultivos, el consumo de agua y la planificación de las extracciones del acuífero. La mejora y modernización del regadío, como reflexión, vamos a dar unos datos que nos digan qué pretende, cómo la podemos lanzar y por qué. Pretende asegurar el abastecimiento y consolidar los regadíos existentes, es decir, asegurar que hay agua para los regadíos que tenemos en este momento, garantizar la calidad y los caudales mínimos fluviales y conservar los acuíferos, es decir, que tenemos que adaptar el agua que se consume al agua renovable del entorno donde estamos activando el regadío. Preservar los recursos ambientales, y esto nos va a conducir a técnicas que permitan mejorar estos regadíos de alguna manera. Mantener las infraestructuras y de alguna manera mejorar la gestión hidráulica. El objetivo entonces de la modernización es hacer un regadío sostenible, que ahorre y conserve el agua y la energía como dos elementos fundamentales de la producción, que no degrade el medio ambiente y que de alguna manera implique la selección de los mejores proyectos para conseguir estos objetivos. ¿En qué cuestiones incide la modernización? En un adecuado equipamiento en las técnicas de programación de riego y mejorar el funcionamiento de las instalaciones. Nosotros tenemos dos graves problemas. Primero, garantizar el agua para los regadíos ya existentes, y lo segundo, mejorar las instalaciones para el uso de ese agua en esos regadíos. Consolidar significa corregir deficiencias, y mejorar puede significar pues un cambio de mejorar el funcionamiento de las instalaciones. Como concepto me vale, pero las actuaciones de modernización se concretan en conservar y mejorar las estructuras hidráulicas. Una unidad monetaria en conservación ahorra 10 unidades monetarias en reparación. Eso quiere decir que el mantenimiento de las acequias, de los sistemas de riego, etcétera, etcétera, de las infraestructuras, es una buena inversión. Necesito, para ahorrar agua, aumentar la eficiencia de transporte y de distribución. Aquí tenéis una gran cantidad de canales, por ejemplo, que no están revestidos y que de alguna manera tenéis que ver si tenéis agua suficiente para lo que necesitáis, o podíais mejorar, ampliar la zona de regadío con la misma cantidad de agua, pero gestionándola mejor, mejorando la eficiencia en el transporte y distribución. Ni que decir tiene que necesitamos las redes de distribución. Nosotros utilizamos generalmente redes de distribución a presión, vosotros utilizáis redes en canal abierto, pero hay que racionalizar los turnos y la gestión de esas redes para optimizar el uso del agua. Hay que dar mejor servicio al agricultor, disponer el agua en horario razonable. Bueno, esto es una de las debilidades del riego por gravedad, que estamos un poco sin poder controlar este tema de la disponibilidad en horarios adecuados, sino cuando el canal permite la llegada de agua a cada punto. Controlar la calidad y la necesidad del cultivo, la formación e información de los regantes, mejorar el agua y medir el agua que se consume en cada caso. No sé si aquí se mide
o no, pero de alguna manera es algo necesario para mejorar el regadío. Bueno, he puesto aquí un pequeño esquema de las distintas fases que implicaría la mejora o modernización de un regadío. Primero es hablar de las instalaciones. Hay que definir el riego en parcela. Antes hemos visto que dependerá del objetivo del cultivo que quiera, del tipo de suelo, de lo que yo quiero hacer. Podemos tener riego por aspersión, por goteo o riego por gravedad y un conjunto de modelos y herramientas que me van a ayudar a diseñar adecuadamente el riego en parcela. Ya adelanto que un problema grave que tendría el riego por superficie o por gravedad sería la nivelación. Hace falta de alguna manera decidir esto y los medios para conseguir ese objetivo. Las redes de riego, redes de distribución de agua, bien de tubería o de canal, hay que incidir en el diseño, el trazado, los caudales, el dimensionamiento económico, etc. Y si va a la demanda o a turnos. Ni que decir tiene que a la demanda en redes de canales es muy complicado, y aquí ir a turnos, pero en redes colectivas de presión sí que podía ir a turnos. Habéis visto que una parte de la modernización que estamos haciendo, o la mayor parte, va a riego presurizado, con lo cual tenemos que optimizar el bombeo. Actuar sobre las tarifas eléctricas para que no se incrementen excesivamente los costes y buscar soluciones alternativas al uso de la energía eléctrica mediante energías alternativas o renovables. Fundamentalmente estamos hablando de energía solar como alternativa a los bombeos con energía eléctrica o energía eólica. Algunos compañeros que van a venir mañana van a hablar de estas posibilidades de utilización de energías alternativas dentro en el regadío. La segunda fase sería los servicios de asesoramiento, las tecnologías de la comunicación y la ayuda a la toma de decisiones. Ni que decir tiene que sería cómo gestionamos las zonas regables y cómo controlamos el funcionamiento. La tercera fase de este proceso de modernización sería el análisis y evaluación del funcionamiento de estas zonas, con técnicas de benchmarking que me permitiría saber qué está pasando en un regadío en cuanto a costes, en cuanto al uso eficiente de los recursos, en cuanto a productividad, y ver si se pueden hacer mejoras. Auditorías energéticas. Antes hemos hablado de los bombeos y de alguna manera aparece el concepto de energía que debemos haber puesto en rojo porque es un tema clave para la sostenibilidad del regadío. La auditoría energética nos va a ayudar a mejorar la eficiencia de las estaciones de bombeo y de uso de la energía. Vamos a pasar ya a un pequeño repaso de las nuevas tecnologías aplicadas al regadío, sobre las que tenemos que elegir la que es viable, la que nos interesa en cada caso. Después hablaremos de la ayuda de las administraciones, de las universidades, a los regantes, a los técnicos, para elegir estas tecnologías y para decidir el manejo y gestión del riego. Las nuevas tecnologías de riego consisten en incorporar, mejorar la eficiencia de aplicación de agua y la utilización de los recursos, que viene impuesto por una disminución del agua disponible, como hemos dicho, para el regadío, la necesidad de reducir los costes de producción y reducir la contaminación. El agricultor entiende muy bien la primera, disminuir, el que le toque suficiente agua para poder regar, el de disminuir los costes. Lo que no entiende tanto es que de alguna manera sea responsabilidad suya disminuir la contaminación, porque él no es consciente o demasiado consciente de que su actividad esté produciendo un impacto ambiental negativo. Pero si mejoramos la gestión del regadío, estamos mejorando también la sostenibilidad y el impacto ambiental. He puesto aquí un pequeño esquema de la evolución. Es sacar agua
aplicar el agua en grandes cantidades o ir buscando sistemas que permiten un uso más controlado y racional de ese agua. Vamos a hablar primero del riego por gravedad y cuáles son los avances tecnológicos que en este momento están a nuestro alcance para ver de qué manera podemos utilizarlos y podemos implementarlos en nuestros regadíos. El primero es incidir en el enemigo número uno del riego por gravedad, la mala nivelación. Para mejorar la nivelación ya tenemos disponible una tecnología fácil, cómoda y no muy cara, pero que sin esta tecnología el riego por gravedad va fatal. Sería la nivelación, utilizando tecnología láser. Vais a ver que es simplemente un rayo láser que me define un plano y una máquina que reproduce ese plano. Es algo tan sencillo, pero tan necesario que este sistema de riego no puede permanecer sin esta tecnología. Utilizar modelos de simulación me ayuda a saber cómo se va a comportar el manejo del riego por gravedad en función del tipo de suelo, de la pendiente, del caudal, de la longitud de la parcela. Esto lo tienen que manejar los técnicos que de alguna manera conozcan un poquito de qué va, pero sería fundamental disponer. Afortunadamente, aquí os pongo un modelo que está libre en internet, desarrollado en Estados Unidos y que de alguna manera solamente hay que interpretarlo, pero que es una gran ayuda a la toma de decisiones del diseño y manejo del riego por gravedad. Aparte de eso, si estamos hablando del riego a surcos, sería imprescindible conocer el tema de técnicas de recorte de caudal para evitar mucha escorrentía o mucha pérdida de agua por la cola de los surcos. En riego a surcos también podemos hablar del riego con sifón, de riego a pulsos. El riego a pulsos sería buscar la mínima escorrentía y el riego más uniforme, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un poco el fundamento de la nivelación por láser. Tengo aquí un emisor de rayos láser que define un plano, está aquí representado, y tengo una maquinaria que lo que hace es reproducirme el plano en la parcela. Ahí tenéis un ejemplo de este tipo de actuación. Son diversos sensores. Ahí se ve un poco cómo queda el terreno, y esto al girar, ese rayo láser define un plano, ¿de acuerdo? Este sería un ejemplo de riego con sifón, o esta utilización que evita grandes pérdidas en las conducciones y que de alguna manera mejora la eficiencia del uso del agua en el riego por gravedad. Esto es una aplicación adicional como una vista del proceso. Este sería un poco el riego a pulsos. Lo que pretende el riego a pulsos es llegar cuanto antes al final de la parcela, al final del surco, y después reducir el caudal para que no tenga mucha escorrentía en el extremo. Bueno, esto sería riego con cable, me lo salto. Situaciones problemáticas más frecuentes que me encuentro en el riego por gravedad. Parcelas demasiado pequeñas. De alguna manera hace mucho menos eficiente el riego, más trabajo y más consumo de agua. La baja eficiencia es consecuencia de una mala planificación, una mala nivelación, un mal uso de los caudales. De ahí que los modelos de simulación me ayudan a tener una mejor idea de cómo mejorar. El riego nocturno, si el turno me toca regar de noche, por lo menos en España el riego por gravedad funciona así, no sé aquí, pues vea o no vea, tengo que echar el agua, porque si no pierdo el turno y hasta dentro de 15 días no me vuelve a tocar. Lo de las nuevas generaciones es, por lo menos en España, han dicho, bueno, esto vamos a cambiar de negocio porque este no es un buen negocio, ¿vale? Entonces van a sistemas más cómodos, más acordes con la situación actual que podemos vivir. Elevado tiempo de riego, poca productividad entonces de la mano de obra, falta de nivelación. Aquí veis un poco que se consume mucho más agua si no tenemos esa nivelación, y que habría que hacer la nivelación al menos cada 2 o 4 años, dependiendo del
lo que estropee las labores del cultivo de esa parcela. Con un riego por gravedad no puedo dar riegos ligeros, dosis pequeñas, con lo cual en muchos casos para las tercias y cosas así tengo problemas. ¿Okay? Dificultades para programar los riegos. La red de canales es mucho más complicada de manejar que una red de tuberías y por tanto lo que se hace es intentar racionalizar toda la gestión de los canales, incluso utilizar balsas intermedias o reservorios que permitan mejorar la gestión y evitar las escorrencias de cola de los canales, agua que hay que tirar. Aquí tenéis algún ejemplo también para medir el agua de los surcos en las evaluaciones de la aplicación del agua para mejorar el riego por gravedad. Avances en el sistema de aplicación, pues mejorar la nivelación, aumentar la superficie de las unidades para hacer razonable la eficiencia y la uniformidad de riego, aumentar el caudal adaptándolo. Los modelos de simulación son un elemento clave para que todos estos parámetros sean coherentes. Reducir el horario de riego, revestir algunos canales o tuberías, ahora vamos a verlo, y actualizar la red viaria de la zona regable para acceder fácilmente a la red de canales. Ahí tenéis algún ejemplo de cómo disminuir las pérdidas de agua en los elementos de distribución de agua, los canales terciarios. ¿Vale? Pasamos al riego por aspersión, que lo voy a pasar un poco de prisa porque yo no sé si tenéis mucho en Perú, aquí no he visto nada de riego por aspersión prácticamente. En otras zonas es al revés, casi todo es riego por aspersión, pero de alguna manera hace falta tener una idea clara de que la mecanización y la automatización me conduce en gran medida a estos sistemas de riego, en donde los sistemas pivot, pivote central, son los más económicos, más viables económicamente, etc. Igual que el enemigo número uno del riego por gravedad es la mala nivelación, el enemigo número uno de la aspersión sería el viento y la elección del emisor. ¿Qué pide un emisor? Máximo alcance, un tamaño medio de gota para que no sea fácilmente arrastrado por el viento y una mínima presión de trabajo. La mínima presión de trabajo me va a conducir a menor coste energético, por tanto sería un objetivo fundamental, estos tres aspectos. Y por supuesto aprovechar el riego nocturno. Habéis visto que era una debilidad del riego por gravedad el tener que regar de noche, es una fortaleza del riego por aspersión regar de noche, porque tengo menos pérdidas por evaporación, menos viento y menos coste energético. O sea que el cultivo, el aprovechamiento del agua de riego, mejor de noche que de día, con un sistema automatizado, ya sea por aspersión o por goteo, puedo regar de noche, con un sistema de riego también, pero tendría mucho más problemas. Aquí os he puesto pequeños ejemplos de los principales emisores que tenemos en este momento en desarrollados y implantados en el campo para pivot. Este sería peor que el anterior, el primero Rotator sería de los mejores, el spray digamos intermedio y con problemillas, y el último de todos que veis ahí, el Bower, pues el primero y el último serían los emisores que se abren tecnológicamente más campo de aplicación con diferencia de los demás. Hay una posibilidad que sería el sistema LEPA, que lo que estoy diciendo es que lo que hace es aplicar el agua prácticamente a nivel del suelo, tratando de minimizar las pérdidas por evaporación y arrastre en el proceso de riego. No se utiliza demasiado, pero se podría utilizar. La elección del sistema de riego por aspersión, si tuviéramos que resumirla, es donde pueda poner un pivot que se quite cualquier otro sistema por el precio y la calidad del riego. Si no, como alternativa serían parcelas de sistemas fijos, que de alguna manera tienen la ventaja de que se adapta a cualquier forma de la parcela. Un pivot tiene que regar un círculo y eso puede ser un factor limitante. Una alternativa tercera, y en este orden, si lo primero no puedo ponerlo, pondría el siguiente, serían los laterales de avance frontal, que
me obliga a regar parcelas rectangulares y que el manejo más complicado. Laterales mixtos, que decir tiene que aquí no cabrían. Cañones y alas sobre carro para riegos de apoyo en zonas más o menos semihúmedas o semiáridas. El riego por goteo. Aparece, habéis visto que aparece 3 veces esta diapositiva porque creo que es muy representativa de lo que significa implicarse en su sistema de riego, conocerlo y mejorarlo. Si tuviéramos que resumir 2 ideas básicas del riego por goteo, bueno, ¿habéis visto? El enemigo número 1 del riego por gravedad, la nivelación, la falta de nivelación. El enemigo número 1 de la aspersión, el viento, y elegir bien al emisor, si no me equivoco. El enemigo número 1 del riego por goteo, las obstrucciones. El intentar tener un gotero, un emisor, que trabaje con caudal constante, aunque varíe la presión. De ahí que los sistemas de filtrado sean clave en este sistema de riego. Es el más complejo. No hay que tenerle miedo, pero no puede uno ser tan atrevido de meterse en una inversión de un sistema de riego por goteo sin conocer la tecnología, porque puede ser la ruina más rápida de su inversión. ¿Qué busco en los emisores? Habéis visto que los pivot, en la aspersión busco emisores que trabajen a mínima presión, que tengan un tamaño de gota medio y que tengan máximo alcance. En riego por goteo lo que busco son emisores que no se obstruyan, emisores que descarguen el mismo caudal aunque varíe la presión y resistente a el medio, ¿de acuerdo? Medio, temperatura, cambio de temperatura, etc. Vamos a ver reflexiones sobre las instalaciones. Ni que decir tiene que el riego por superficie no tiene casi infraestructura, inversión. El riego por aspersión y por goteo tiene una inversión importante y un consumo de energía importante. Un aspecto clave es saber seleccionar el material y las instalaciones tienen que estar bien diseñadas y manejadas. Cuidado con las obstrucciones. Posibles puntos débiles. Calidad y características de los materiales. Ni que decir tiene que hay materiales buenos, malos y regulares. Y lo más barato no tiene por qué ser lo mejor. Desconfiar de lo muy barato. Lo que llamamos polietileno agrícola es polietileno reciclado. No sé si aquí tenéis la misma nomenclatura. Eso puede ser cualquier cosa. Desde bueno, malo, hasta fatal. El polietileno que llamamos alimentario es el de mejor calidad, aunque aquí con un polietileno agrícola de buena calidad sería suficiente. Es responsabilidad del técnico hacer un buen diseño agronómico e hidráulico. Habéis visto que en el riego por superficie hemos dicho que hay modelos que te ayudan a definir el módulo caudal, la longitud del surco de la faja, la pendiente, según el tipo de terreno. Ni que decir tiene que en riego por aspersión y por goteo tengo que hacer el diseño agronómico e hidráulico adecuado para que aquello funcione. En riego por goteo todo depende del diseñador, porque coge el agua de la fuente, ya sea un reservorio, un río, la bombea o por gravedad y la pone en cada punto de la parcela que quiere que descargue. Eso es puro diseño y tiene que estar adecuadamente. Ni que decir tiene que el manejo y la conservación del sistema son claves. ¿Recordáis? Antes he dicho la inversión de una unidad monetaria en conservación evita 10 unidades monetarias en arreglar después lo que no vale. Los aspectos económicos, en principio, deben ser secundarios desde la perspectiva de que no lo más barato va a ser lo mejor, porque lo más barato hoy me puede ser mucho más caro si me he equivocado con el material. Y que el riego localizado también puede ser poco eficiente y ruinoso si no lo hago ahí. Aquí tenéis algunos ejemplos de los automatismos, de utilización para todo tipo de cultivos y líneas pareadas, hortícolas, frutales.
Esta diapositiva es porque quería llamar vuestra atención que este sería el bulbo que moja un gotero en un suelo arcilloso, franco y arenoso. Y esto forma parte fundamental del diseño agronómico. Porque si esto lo tenemos mal, el sistema de riego por goteo puede ser un fracaso. Bueno, es un ejemplo también para riego por goteo. Me quedan unos 10 minutos o por ahí y quería contaros esta última parte. ¿Qué podemos hacer para un regadío sostenible y cómo podemos ayudar a los agricultores a manejar adecuadamente el agua y los sistemas de riego? En primer lugar, quiero contaros la experiencia de nuestra región, donde vivimos. Nosotros vivimos aquí, justamente está en la provincia, vivimos ahí. Y tenemos un gran acuífero de 8.000 kilómetros cuadrados que soporta en este momento más de 100.000 hectáreas de riego. Están organizados en la Junta Central de Regantes, porque todos son aguas subterráneas y si no nos organizamos, la sostenibilidad de esas aguas subterráneas, parámetros de uniformidad, etcétera, etcétera, o de un sistema PIB. Ahí tenéis un ejemplo también de cómo lo hago. Esta sería la herramienta de modelo de ayuda a la gestión del riego deficitario para buscar el óptimo económico de cada cultivo de una explotación agraria. Esta sería la herramienta que le hemos generado a la Consejería de Agricultura o a los regantes. No sé si veis aquí, debajo está toda la cartografía. Todo esto es Castilla-La Mancha. Pinchamos a un punto, es como Google, vas llegando y llegas a la parcela del agricultor y tienes toda la información de las parcelas, cultivos, sistemas de riego, propietario, etcétera. Y ya lo último, pues lo que ya ha comentado mi compañero de los drones, nuestras técnicas de riego deficitario controlado, térmico, biomasa, o el tema de los modelos de algunos topográficos para el futuro. Bueno, me he extendido más de lo que me hubiera gustado, pero me ha salido así, lo siento. Las 8 de la noche es un poco tarde y yo lo que siento es que haya sido tan largo, pero no ha habido otra pregunta. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos a pasar con dos preguntas que tenemos del público presente. La primera es, ¿qué gestión hídrica moderna aconsejaría usted para que sea sostenible a largo plazo? ¿Qué equipos y avances tecnológicos utilizaríamos para que no exista degradación del suelo, agotamiento del recurso de agua? Bueno, la gestión hídrica tiene que partir de un inventario de recursos. Tiene que haber un plan hidrológico de cómo, no solamente recursos, sino de los recursos renovables. Y un plan hidrológico que diga asignaciones de esos recursos renovables a los distintos usuarios. Y que cada usuario sepa el agua que tiene derecho a utilizar y que se controle. Eso es una utopía, pero así lo hacemos en España. Es más, un modelo de gestión de ese acuífero que os he enseñado, que tiene más de 100.000 hectáreas de riego, con 8.000 kilómetros cuadrados, tiene detrás una inmensa cantidad de estudios hidrogeológicos, una cuantificación. Estamos hablando de 360 hectómetros cúbicos renovables. El agua que tiene repartido ahora mismo con derechos suma los 400 hectómetros cúbicos. Hay un desequilibrio. Entonces hay que hacer acuerdos de disminuir proporcionalmente los derechos de uso del agua, controlar el agua que utilizamos en cada cultivo, controlar las parcelas que son de riego, las que no pueden ser de riego porque no tienen derecho, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué creo que es importante? Que si no tenéis hecho la identificación de los derechos de uso del agua de los agricultores, cuanto antes lo hagáis, porque el que tiene agua tiene un tesoro y el que no tiene derechos no tiene nada. Nosotros ya os he puesto el ejemplo de que todos los derechos de uso del agua que llueve, el agua superficial, es de las regiones limítrofes, no de Castilla-La Mancha donde se generan. Nos han quedado los recursos subterráneos. Entonces, habría que mejorar el conocimiento de los recursos y
hacer cuanto antes ese reparto que garantice la viabilidad de las explotaciones agrarias con agua, porque si no tienen agua no van a hacer nada. Y racionalizar las asignaciones, porque no puede ser que una hectárea tenga asignadas 15.000 metros cúbicos por hectárea, porque no los puede consumir. Sería ayudar a como eso. Había una segunda parte de la pregunta que la última parte no la recuerdo muy bien. ¿Qué equipos y avances tecnológicos utilizaríamos para que no exista degradación del suelo y agotamiento del recurso de agua? Vale, entonces, si mantenéis el riego por superficie, que me parece bien, nivelación. Y adaptar los caudales a las parcelas e intentar modelos de ayuda a la toma de decisiones en el manejo del riego por superficie, que sería fundamental. La alternativa puede ser riego por goteo, de lo que yo he visto aquí, para caña de azúcar, para frutales como la viña, etcétera, etcétera. Y por tanto, ahí sería conocer muy bien las técnicas de riego por goteo y hacer un buen diseño agronómico e hidráulico. Para eso hay que formar a los técnicos y luego llevarlo al campo. Creo que con eso conservaríamos el suelo, racionalizaríamos el consumo de agua de los cultivos y por tanto el uso del agua y protegeríamos el medio ambiente, porque al fin y al cabo lo que está pasando es que si eso no lo hacemos bien, estamos lavando el suelo, salinizando el suelo, contaminando el suelo y no utilizando bien los recursos. Sí. Bien, agradecemos su participación a nuestro PhD José María Zarzuelo. Gracias por su participación.